Las 7 de la mañana con 44 minutos en la capital de Puebla. De repente en este programa invitamos a Iván Gidi. Usted lo ve también esporádicamente con cápsulas, con comentarios en 88 segundos que hace en torno al tema de la corrupción, combate a la corrupción, combate a la impunidad. Él es el director de la ONEA, es la Organización Nacional Anticorrupción, es un grupo que tiene hoy extensión en buena parte de la República Mexicana y su nombre lo dice, es un grupo que hace señalamientos concisos, muy claros a los gobiernos sobre temas que están pues afectándonos a todos. La corrupción es un proceso, es un fenómeno que nos daña a todos. Y hoy la conversación, Iván Gidi, bienvenido. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy el tema es interesante. Digamos que Puebla hace 21 días, 22 días, cerró una etapa compleja, una etapa bastante compleja en la historia de nuestro estado por los cambios de gobierno, por la poca duración de los gobiernos, por la muerte de la exgobernadora. Y Miguel Barbosa llega al gobierno del estado de Puebla con muchos retos, porque hay muchos asuntos, muchos problemas que atender, y entiendo que tú has estado analizando justamente esos retos y los temas importantes que tendría que atender en estos dos temas: corrupción, impunidad y también obviamente seguridad. Inseguridad. Bueno, pareciera que Barbosa se sacó la rifa del tigre, ¿no? Le dejan un estado en crisis. Creo que los grandes retos son un déficit de legalidad que se expresa en una crisis de inseguridad, una crisis de corrupción y una crisis de impunidad. Esos son los grandes aspectos que tendrá que enfrentar. Son muy complicados, no son de ahora, vienen de prácticamente muchos años. Y si me permites, yo quisiera hacer una semblanza de estos tres fenómenos. En materia de inseguridad, la cuestión es muy grave, ¿no? Tenemos que más del 80% de los poblanos se sienten inseguros. Tenemos que hay un déficit de policías, un déficit de patrullas, hay un segmento presupuestal destinado a la seguridad pública muy por debajo de lo deseable, hay un abandono de las policías estatales y de las municipales, y creo que hay una creencia equivocada de que la Guardia Nacional va a venir a resolvernos todos los problemas. En términos de impunidad, el asunto no es menos grave. Tenemos organizaciones muy serias como la UDLA, como Impunidad Cero, como México Evalúa, que señalan, que colocan a Puebla como una de las entidades más impunes del país. Y esto, hablar de impunidad, no se puede disociar de hablar de procuración de justicia, con lo que ha venido sucediendo a lo largo de toda esta década con la procuración de justicia y con la situación tan delicada que tiene la Fiscalía. En términos de corrupción, el panorama es igualmente grave. El propio INEGI, en una encuesta de este año, coloca a Puebla como la segunda más corrupta en corrupción institucional, así la catalogan. Y desde luego esto está asociado con una baja calidad de la democracia, ¿no? Y con una ausencia de voluntad política. Estos son a grandes rasgos los grandes retos que tendrá que enfrentar la administración de Barbosa. Creo que es importante en cuanto a la inseguridad pública, creo que es muy importante el hecho de que ya se haya reconocido esta situación. Creo que no se puede corregir algo que no se reconoce como tal, y esto lo ha hecho Barbosa. Eso me parece un signo positivo. La intención de recuperar las policías municipales como primer respondiente me parece que es una decisión acertada. Hablar de combatir la corrupción sin hablar de la necesidad de que haya una debida voluntad política, un impulso político, bueno, sería como arar en el vacío. Y en cuanto a la situación de la Fiscalía, pues es en sí todo un gran tema, ¿no? Que viene desde que se ocupó a esta institución para reprimir, una institución que estuvo subordinada al gobernador en turno y a un movimiento que denominaron morenovallismo, en vez de actuar en función del mérito, en función de la imparcialidad y de la eficacia. Y en el caso de la Fiscalía,
todavía un elemento adicional. Hoy tenemos una fiscalía que no tiene un fiscal o tiene un fiscal encargado de despacho porque el anterior que solicita licencia no renuncia y por ende no podría haber un nuevo fiscal porque la ley se modificó para que permaneciera el fiscal 7 años en el cargo, ¿no? Sí, creo que es una verdadera tragedia la situación que vive la Fiscalía, porque las Fiscalías se crearon constitucionalmente como organismos autónomos para actuar de manera separada del Ejecutivo. Aquí en Puebla, lo que sucedió, igual que en muchas otras entidades, es que hubo un pase automático. El que entonces era procurador, que ya venía con un desempeño cuestionable, pasó a ser el primer fiscal. Cuando debió ser un proceso abierto, un proceso que el Congreso llevara de cara a la ciudadanía, con la participación para escoger el mejor perfil y un perfil que estuviera lejos del poder político, para que se dedicara a procurar justicia de manera imparcial y efectiva. Este fue el primer tropiezo, ¿no? El segundo tropiezo es cuando pretenden seguir capturando esta institución a través de una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía, a modo que después viene una contrarreforma que es vetada por el propio gobernador Gali, para dejar a un encargado como que de manera indefinida, ¿no? No quiero decir que el encargado de la Fiscalía no tenga un perfil adecuado, puede que lo tenga, pero está entrando por la puerta trasera y eso no genera confianza en la ciudadanía. Finalmente, Iván, yo te preguntaría, tú hablas de dos factores, corrupción e impunidad, los vivimos, los sufrimos los dos, y el gobernante que llega, Miguel Barbosa, puede llegar como el presidente de la República con un discurso de cero corrupción, detengamos la corrupción, y sí, bueno, entiendo, ese ejercicio comienza con la propia acción de gobierno, checas qué está pasando en tu equipo, checas qué vicios había, generas acciones para frenar la corrupción. Sí. Pero quienes estaban en el ámbito de la corrupción antes, ¿qué tendría que pasar con ellos? Porque de otra manera, si no pasa nada, pues entonces lo que estamos viviendo es impunidad, ¿no? Claro. Yo hago cosas y no sucede nada, ¿no? Claro. Yo creo que el hecho, en términos de corrupción, el hecho de que ya no se promueva desde el poder político, correcto, eso sería un gran avance. Claro, correcto. Pero yo creo, junto contigo, que no debe haber impunidad, que debe haber, que no debe haber un borrón y cuenta nueva, Ajá. que debe haber un castigo, y que no sea un castigo orientado por la persecución política, sino un castigo orientado por el derecho. Le agradezco mucho esta mañana y seguiremos conversando en otras ocasiones con Iván Gidi Blanchet. Él es el director de la ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. Lo seguimos viendo, Iván. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias. Buen día.